Y le damos la bienvenida, como cada semana, a la doctora Leticia Calderón Chelios. Doctora, ¿cómo estás? Pues bien, oye, con sorpresas, casi cada semana pasa algo para que tengamos así como que algo calientísimo. Una buena nota que comentar, sí. Fíjate que yo creo que ahora, ya tú hablabas, bueno, una nota muy amplia con esta detención que hubo, entrega de detención que se va a ir vislumbrando con más claridad en las horas y en los días siguientes. Y claro, quienes son expertos en ese tema de seguridad y de narcotráfico, pues van a tener muchas hipótesis que presentar, pero sí se da en un escenario que no es tan, que hay que verlo efectivamente en el contexto político, no solamente en Estados Unidos, lo que puede servirles internamente. Yo te diría, no creo que sea tema, no creo que vaya a ser tema que sobresalga por encima de lo que dijo el vicepresidente y que si ya ofendió a las mujeres en Estados Unidos, ¿no? El candidato, o que si quién va a ser el candidato de la parte demócrata, de parte de los... O sea, eso en términos de política interna de Estados Unidos tiene mucho más peso. Donde yo creo que va a ser de mucha controversia, va a ser para la manera como en este caso Donald Trump ha utilizado y ha recreado todo un discurso. Bueno, no sobra decirlo, creo que aquí los mexicanos tenemos una sola cosa que nos une y es entender que Trump es una amenaza para este país, pero en ese sentido es como esta parte de qué manera golpetea, de qué manera descalifica, de qué manera insinúa, incluso, bueno, ya no insinúa, pero esta cosa de que podríamos invadir México porque no puede, no tiene esa capacidad. Entonces se vuelve muy interesante que en ese sentido se le desbarata esa posibilidad porque estaría el contrahecho de decir, bueno, aquí lo que estamos viendo es una posibilidad de rescatar, de cambiar la forma en que se puede ver la detención de estos criminales, que al final, pues ya sabemos también, no es que desbaratan toda la red criminal, pero efectivamente son sus 10 más buscados. Eso ponlo en el contexto también de una insistencia de la oposición en nuestro país de marcar todo un discurso que sigue descalificando un proceso que francamente, a mí me impresiona muchísimo que sigan en la discusión, no solo sobre las mayorías constitucionalmente aprobadas en este país, tal cual se dice en nuestras leyes, sino que desconozcan el potencial y el valor del voto, ¿no? Del voto en una elección que a todas luces, pues bueno, ya quedó incluso avalado por el tribunal y en su momento, se oficializará eso, pero ya vamos en ese caminito. Y sin embargo, la oposición, incluso en este tema ya oía varios diciendo que es la prueba del fracaso de la administración López Obrador, cuando a mí me parece, si no es el éxito, es parte de una estrategia y que seguramente mucho tendrá que ver con negociaciones que están detrás, que te digo, yo no creo que vamos a tardar en saber como mucho más la carnita de esto. Entonces, lo pongo aquí a consideración porque de repente vemos un tema que nos aleja, y entonces, volteamos a ver que la elección en Estados Unidos y que sí, qué consecuencias, ahora esto, por eso te digo, como que cada semana nos traen algo así como para movernos, sí. Pero no hay que perder el foco, porque al final todo esto está relacionado y cómo lo usa uno y otro, de un lado y del otro también, me refiero a países, es sumamente interesante e importante de no perder la brújula. No, importante no perder la brújula, y también le quería preguntar cuál vería usted que serían las consecuencias o las reacciones de esta detención acá en nuestro país. Ahorita ya nos planteaba una que decían que era el fracaso de la estrategia de seguridad. Creo que, al menos por lo que se ha visto hasta ahora, la estrategia de seguridad no está centrada en detener a grandes capos, porque incluso en una entrevista que le dio a don Julio Scherer hace 10 años, el propio Mayo Zambada, decía, si me detienen a mí, no pasa nada. Me van a detener a mí y la organización, es decir, el cártel de Sinaloa, va a seguir operando porque así como yo, abajo va a haber otras tantas personas. Es como la hidra, ¿no? Que le van a cortar una cabeza y van a salir otras tantas que seguramente van a tomar ese lugar. Entonces, creo que en ese sentido a lo mejor la política no está enfocada a eso, es lo que se ha visto hasta ahora. Sin embargo, sí es una detención importante que seguramente tendrá reacciones. Lo decía ahorita César Gutiérrez Priego, a lo mejor es la detención más importante desde Pablo Escobar y demás. ¿Cuál cree que serán las reacciones de este lado de la frontera? No, aquí se va a poner buenísimo el discurso, agárrate, porque van a empezar a salir todos estos que son expertos en los temas, a decirnos sus hipótesis. Yo ya quiero oír a la señora Hernández, que durante años ha dicho, y sobre todo en este sexenio ha dicho y ha atacado de una manera horrorosa al presidente López Obrador, ya lo descalifica de una manera, pero uno de sus argumentos es, qué casualidad que ¿dónde está el Mayo Zambada? ¿No? Sí. O sea, un poco esta cosa. Entonces,
quiero ver mañana, a ver qué va a decir, ¿no? Porque ya por puro morbo, porque creo que hay una parte donde justo a partir de este tema se va a dar un debate muy fuerte en México, no solo sobre la estrategia, tú tocas un tema central. Este gobierno no tuvo la intención de detener a grandes capos, a grandes nombres, con la claridad de lo que eso significa, pero aún así se han detenido y han sido temas centrales. Acuérdense también que se pasó para octubre la declaración de culpabilidad de García Luna. Entonces todo esto se va entrelazando y bueno, también se habla de que cuánto tiempo no ha sido un capo muy importante Zambrano, y por tanto toca a muchos presidentes que han estado en funciones. Entonces, yo creo que la preocupación que pueden tener de este lado nuestro es a quién podrían mencionar, y también sin ser inocentes, porque los estadounidenses, pues no mucho orden y progreso, mucha la orden y ley, ¿no? Pero a la hora de la hora, pues negocian, le sacan lo que les sirve. Ya vimos lo que les hicieron en el caso mismo de García Luna, que lo usaron y lo exprimieron hasta que quisieron, y cuando no les fue útil, pues entonces sí le aplican la ley. Y eso es lo que probablemente veamos acá. Ellos van a actuar en términos de pragmatismo frente a sus intereses, pero aquí hay un tema que es clave para nosotros, y es el asunto famoso del fentanilo, porque ciertamente esa es una de las cosas que preocupan mucho, preocupan el discurso público estadounidense por los impactos tan brutales que ha tenido y que se le asocian lo quieren asociar a México, y ahí es donde, bueno, también acá cómo se construya ese discurso va a tener que, bueno, tendría que tener también una correlación en términos de defensivo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, y hay que insistir por ahí, hay una red, sin lugar a duda, hay una situación criminal, sin lugar a duda, pero ninguna droga, ninguna de estas cuestiones tóxicas de ese calibre cruzan una frontera y se van, volando como pajaritos, ¿no? Entonces, eso lo saben ellos, lo sabemos nosotros, ya es como casi que el lugar común de nuevo, pero creo que hay que repetirlo, porque al final de cuentas esta insistencia de estos, discursos que nos usan o nos pretenden poner en la piñata de la fiesta, pues yo creo que sí, que hay que construir también nuestra propia narrativa en ese sentido, ¿no? Decirlo, sí, ok, ustedes lo detuvieron, ni modo que no supieran dónde estaba, porque pues, se la dan de el gobierno más acá, ¿no? Como que saben muy bien en términos de redes de inteligencia, no estoy diciendo que físicamente, pero esto quiere decir que podríamos entonces saber ahora, así como les hemos preguntado sobre las armas, que preguntó ya en su momento Marcelo Ebrard cuando era canciller, ¿no? Y todo su equipo que avanzaron mucho en ese tema, o cuándo nos van a decir qué dicen sus detenidos, como para que juntos podamos colaborar, ¿no? Un poco esta discusión. Así, doctor, y me parece que pone el punto sobre la I, porque se habla de muchas detenciones de grandes capos de este lado de la frontera, se habla de detenciones de capos colombianos, pero ¿dónde están los narcotraficantes de Estados Unidos? ¿Cómo llega la droga desde Texas hasta la costa este, al norte, en Boston? ¿Cómo se distribuye por Estados Unidos? También hay narcotraficantes de ese lado de la frontera y no sabemos de detenciones. Doctora, le agradezco mucho y nos vemos por acá la próxima semana para seguir comentando la nota. A ver qué nota nos ponen, pero creo que esta va a dar, olvídate, va a ser un tema muy, muy fuerte. Seguro que sí. Vamos a Ciudad Adentro.